En este video vamos a dar una introducción a gRPC. Veremos qué es gRPC, fortalezas y debilidades, cómo se diferencia de REST, SignalR y GraphQL. Luego haremos un simple servidor de gRPC, el cual utilizaremos tanto desde una aplicación de ASP.NET Core como de una aplicación de WinForm. Antes de hablar de gRPC o gRPC, debemos de hablar de RPC. RPC o llamadas de procedimiento remoto es cuando un programa en una computadora ejecuta una función de otro programa en otra computadora, pero hecho de una manera en donde no tenemos que preocuparnos por la comunicación entre ambas máquinas. Es decir, que para nosotros, cuando usamos RPC a nivel de código, es como si invocáramos una función cualquiera de nuestro programa, cuando en realidad estamos ejecutando remotamente una función de otra máquina. A grosso modo, eso es RPC. De acuerdo con su página web oficial, gRPC es un framework de RPC universal, de código abierto y de alto rendimiento. Vamos a intentar desmenuzar esta definición. Framework de RPC. Cuando dice framework de RPC, nos quiere dar a entender que, como un framework, va a ser por nosotros gran parte de la lógica común existente a la hora de implementar un RPC. Por tanto, una de las misiones de gRPC es hacernos la vida sencilla a la hora de implementar un RPC. Universal. Es universal porque es multiplataformas y multilenguajes. Con gRPC vamos a poder levantar servicios de RPC donde aplicaciones de distintas tecnologías se van a poder comunicar entre sí. Es decir, que podremos utilizar gRPC para comunicarnos entre aplicaciones de C#, C++, Go, Java, Node, Python, entre otros. De código abierto quiere decir que podemos encontrar su código fuente en sitios como GitHub. De alto rendimiento quiere decir que, comparado con alternativas, es bastante rápido. Ya con esto debemos tener una idea de qué es gRPC. Es un framework de RPC que funciona en distintos ambientes y nos permite trabajar de una manera eficiente. Como dijimos en la definición de gRPC, una de sus fortalezas es la eficiencia. Esto quiere decir que, en general, es rápido realizando comunicación cliente-servidor. Una de las razones de esto es su uso de Protobuf, que es un mecanismo para serializar data de una manera eficiente. Además de velocidad, Protobuf genera mensajes más ligeros, lo cual es importante para limitar el desperdicio de ancho de banda. Otra ventaja es la generación de código. Como veremos más adelante, tenemos a nuestra disposición herramientas de generación de código para facilitar la elaboración de clientes y servidores usando gRPC. Una debilidad de gRPC es que tiene soporte limitado en navegadores, por lo que no podrías, por ejemplo, consumir un servicio de gRPC desde una aplicación de Blazor, Angular o React que vive en un navegador. Existe RPC Web para mitigar un poco ese problema. Sin embargo, gRPC Web no soporta todas las características de gRPC, por lo que es un soporte limitado de características. ¿Dónde se usa? Uno de los lugares donde mayor uso se le puede dar es en ambientes de microservicios, donde la velocidad es altamente importante para comunicarnos entre un microservicio y otro. También se puede utilizar en ambientes limitados como celulares e incluso IoTs. Ambientes donde se necesita comunicación entre distintas tecnologías y, claro, ambientes donde se necesita streaming bidireccional. Vamos a ver cómo se compara gRPC con REST, SignalR y GraphQL. Todas estas son tecnologías que, de un modo u otro, nos sirven para comunicarnos entre distintas computadoras. Todas tienen su lugar, ninguna opaca a la otra, ninguna está supuesta a sustituir a la otra de manera absoluta. Cuando hablamos de REST, nos referimos al uso típico del protocolo HTTP para realizar peticiones cliente-servidor. Normalmente utilizamos JSON en el cuerpo de la petición y respuesta HTTP para enviar y recibir mensajes. REST es multiplataforma, igual que gRPC, lo podemos utilizar desde prácticamente cualquier lenguaje moderno. La desventaja de REST está en el performance comparado con gRPC, que en general es más rápido. Sin embargo, una ventaja de REST es que funciona totalmente en navegadores, a diferencia de gRPC, que de momento tiene funcionalidad limitada en navegadores. Por tanto, si vas a hacer una aplicación de Blazor, Angular, React o Vue,
que va a funcionar en un navegador, te conviene usar REST para la comunicación con el servidor. Sin embargo, si necesitas comunicación en tiempo real, sabes que puedes utilizar SignalR. Con SignalR podemos establecer una conexión en tiempo real con un servidor. Un caso de uso sería una aplicación de chat, donde nos pueden llegar mensajes en cualquier momento, y el servidor proactivamente nos envía estos mensajes. También SignalR brilla en multidifusión o multicasting. Volviendo al ejemplo del chat, si estás chateando con un grupo de personas y envías un mensaje, SignalR se encarga de realizar la difusión de dicho mensaje a todas las personas supuestas a recibir ese mensaje. gRPC no es bueno en multidifusión. Aunque como dijimos, gRPC puede hacer streaming bidireccional, donde cliente y servidor se pueden enviar un streaming continuo de información de manera independiente, es decir, que se envían data y se recibe data de manera continua. Esto no hace que pueda manejar multidifusión. Finalmente tenemos el caso de GraphQL, que sirve para permitir al cliente solicitar la data específica deseada. Esto puede ser útil, por ejemplo, si tienes tablas con una inmensa cantidad de columnas y tienes clientes que necesitan distintas columnas. Estos clientes van a poder solicitar columnas específicas, en vez de tener que solicitarlas todas, gastando ancho de banda innecesariamente. gRPC no tiene estabilidad de manera nativa. En gRPC lo que se hace es que el servidor establece un contrato, definiendo las funciones a exponer y los tipos de datos a utilizar. De esta manera, el cliente sabe lo que debe de enviar y lo que va a recibir, pero no permite el dinamismo de selección de data de GraphQL. Por tanto, ninguna tecnología sustituye a la otra, cada una tiene su lugar. Vamos a pasar a la parte práctica. Haremos un pequeño servidor de gRPC en ASP.NET Core, y luego haremos dos clientes a través de los cuales nos comunicaremos con ese servicio. Estamos aquí en Visual Studio y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a venir acá y vamos a decir gRPC y vamos a ver que tenemos gRPC aquí. Vamos a hacer doble clic, le vamos a llamar prueba gRPC y le vamos a dar a crear y vamos a seleccionar esa plantilla y le vamos a dar a crear también. Y ya con esto se va a crear una aplicación de ASP.NET Core, la cual utiliza gRPC. Es importante destacar que gRPC es simplemente un servicio dentro de ASP.NET Core. Es decir que aquí podemos tener nuestros controladores, modelos, Entity Framework Core, inyección de dependencias y todo lo que ya sabemos de ASP.NET Core. Si venimos acá a la clase Startup, vamos a ver que lo que tenemos es una clase normal de Startup con su Configure Services y su Configure, aquí donde configuramos los servicios de ASP.NET Core. En este caso solamente tenemos el servicio de gRPC, pero nada nos detiene a agregar otros servicios. Y también aquí en Configure tenemos nuestro pipeline, a través del cual podemos configurar el pipeline del procesamiento de una petición HTTP. Y aquí tenemos este map gRPC service, y aquí estamos registrando este greeter service. Vamos a ver qué es esto en un momento. Primero quiero que vengamos acá al Solution Explorer y quiero que vengamos a esta carpeta llamada Protos. Y aquí tenemos un grid proto. A través de este archivo es que definimos los servicios y tipos de datos de gRPC. Como puedes ver en la primera línea, estamos diciendo que estamos utilizando la versión 3, es decir, Proto 3 en este caso. Esto se diferencia de la versión Proto 2, que es la versión por defecto que se utiliza si no tuvieras esta línea acá. Es decir, de esta manera tenemos que estamos utilizando Proto 2, pero es mejor utilizar Proto 3, que es la versión más reciente de Protobuf. Aquí tenemos definidos un servicio y dos mensajes. ¿Qué es esto? A mí me gusta ver un servicio como una interfaz de C#. Tú sabes que a través de una interfaz tú puedes definir las asignaturas de métodos que indican los métodos que una clase que implemente la interfaz debe de implementar. Por ejemplo, aquí tenemos sayHello dentro de esta supuesta interfaz greeter, lo que quiere decir que una clase que implemente greeter va a tener que implementar un método llamado sayHello. ¿Y qué parámetro de entrada va a tener ese sayHello? Pues va a tener un parámetro de entrada del tipo helloRequest y un parámetro de salida helloReply. Fíjate la estructura que aquí decimos RPC, el nombre del método, el parámetro de entrada en paréntesis, returns y el parámetro de salida también en paréntesis. Y los tipos de datos los definimos utilizando message o mensaje.
Aquí, por ejemplo, estamos definiendo este tipo de dato que lo puedes ver como una clase. En este caso, una clase con una propiedad, nombre, y una propiedad acá en esta otra clase llamada HelloReply. Aquí tenemos el tipo de dato de esta propiedad, que es string, el nombre de la propiedad, que en este caso es name, y aquí tenemos un número único que hay que colocar por propiedad. Es importante colocar este número, pues es el que gRPC utiliza para cuando serialice y deserialice la información, saber dónde se encuentra cada dato. Como te decía, este número debe ser único, así que si por ejemplo yo quisiera venir acá y decir int 32, debemos utilizar el tipo de dato int32 si queremos un int, y yo digo por ejemplo edad, solamente por poner un ejemplo, yo tengo que ponerle un número como 2, por ejemplo, puede ser cualquier número, pero no puede ser 1 porque ya 1 está siendo utilizado por esta propiedad que tenemos acá. Pero yo no necesito esto, así que yo lo voy a borrar. Entonces, ¿dónde podemos ver un ejemplo de una clase implementando este servicio? Pues en Greeter Service. Vamos a ir al Solution Explorer y vamos a ir a Services, y aquí tenemos el Greeter Service que estábamos viendo en la clase Startup. Si hacemos doble clic acá, vamos a ver que aquí tenemos que estamos heredando de Greeter.GreeterBase. Y este GreeterBase es una clase la cual, si la visualizamos, vamos a ver que podemos buscar aquí rápidamente. Aquí ya está este método sayHello que se ha generado. Fíjate que es virtual, lo que quiere decir que podemos sobreescribirlo. Y fíjate que su tipo de dato de salida es HelloReply y su tipo de dato de entrada es HelloRequest. Lo que quiere decir que se ha compilado este proto, este servicio que tenemos acá en una clase, que es esta clase que tenemos acá, y entonces podemos heredar de esa clase para poder definir qué es lo que nuestro código de C# va a hacer cuando se envíe un mensaje hacia este método sayHello que tenemos definido acá, que viene de nuestro archivo proto, que es este que tenemos acá, es este sayHello que tenemos acá. Y si vamos a Greeter Service, vamos a ver que efectivamente eso es lo que tenemos. Tenemos public override, que quiere decir sobreescribir. Por tanto, estamos sobreescribiendo ese sayHello que estábamos viendo en esta clase greetGRPC que tenemos acá. Esto es código autogenerado. Esto lo genera una herramienta de manera automática. Tú no tienes que generar esto a mano. Así que vamos a venir acá. Y entonces aquí tenemos sayHello, que tiene dos parámetros de entrada. Un request, que es este valor que estamos entrando acá, que quiere decir que vamos a tener una propiedad nombre acá. Y si venimos acá a request, HelloRequest debería tener request.nombre, míralo aquí, efectivamente. Y no solo eso, vamos a ver que si yo vengo acá y yo vengo acá y yo digo, vamos a volver a colocar nuestro int32, edad 2, para poner un número único, vamos a salvar y yo voy a venir acá y yo voy a decir request.edad. Fíjate cómo ahora me sale el campo edad. ¿Por qué me sale edad? Porque lo puse aquí. Y como lo puse aquí y salvé, entonces automáticamente se compila este proto y se coloca acá este nuevo campo que hemos colocado en el proto. Fíjate algo, fíjate que aquí yo lo tengo, yo le voy a asignar un valor, por ejemplo 2, puede ser cualquier número, vamos a decir 25. Y ahora yo voy a venir acá y yo voy a quitar esto. Lo quité, salvo, vengo para acá. Ya no tenemos acceso a la propiedad edad porque hemos editado el proto y hemos removido esa propiedad edad. Vamos a remover esa línea de código y vamos a continuar. Fíjate que aquí lo que hacemos es sencillamente retornar un hola y nombre. Es decir, que si yo mando Felipe, se va a retornar un hello Felipe. Vamos a ver esto. Vamos a ver cómo podemos utilizar este servicio de gRPC. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una aplicación de ASP.NET Core, otra aplicación de ASP.NET Core, que va a ser cliente de esta aplicación que tenemos acá. Es decir, que esas dos aplicaciones de ASP.NET Core pueden estar en máquinas distintas y a través de gRPC se pueden comunicar de una manera sencilla utilizando gRPC. Así que vamos a hacer clic derecho acá y yo voy a crear un nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Vamos a decir ASP.NET Core Web Application y le vamos a dar a Next. Y vamos a decir clientes Razor Pages y yo voy a escoger Web Application y yo le voy a dar a crear. Y eso me ha creado un nuevo proyecto acá. Tenemos clientes Razor Pages y yo voy a venir acá hacia el index y yo voy a modificar la interfaz de usuario para crear un pequeño formulario a través del cual yo voy a poder enviar un nombre y ese nombre va a viajar al servicio de gRPC, al servicio que acabamos de crear y me va a dar una respuesta.
vamos a ver que podemos venir acá. Yo voy a crear un simple formulario. Yo voy a decir método post acá. Y yo voy a decir nombre. Y yo voy a decir input. Yo voy a decir ASP4. Yo voy a decir nombre. Eso es una variable que vamos a crear en un momento. Y yo voy a decir botón enviar. Y ahora yo voy a venir al code behind de este archivo index que tenemos acá. Y aquí yo voy a definir una propiedad nombre, que es donde se va a colocar el nombre que el usuario va a ingresar. Y yo tengo que utilizar bind property para poder cambiar este valor desde mi formulario. Y vamos a ver que ahora ya esta parte no me está dando error. Y ahora yo voy a crear un método onPost. Así que yo voy a decir public void onPost. Y aquí es donde yo voy a realizar la comunicación a través de gRPC para comunicarme con mi servicio de gRPC. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que tenemos que hacer es informarle a nuestra aplicación de Razor Pages que existe un archivo proto con el cual queremos utilizar como un contrato a través del cual nos comunicaremos con nuestro servicio de gRPC. Es decir, que la idea es que nosotros tenemos este archivo de proto que tenemos acá que define un servicio y define mensajes tanto de entrada como de salida. Yo tengo que hacer referencia a este proto que tenemos acá y yo voy a generar un código automático desde mi proyecto de Razor Pages, pero va a ser un código de cliente que me va a permitir de una manera muy sencilla generar esta clase que tenemos acá, esta clase que tenemos acá y una clase que me va a permitir invocar este método desde mi proyecto de Razor Pages y vamos a poder ejecutar este greeter service que tenemos acá de mi otra aplicación de ASP.NET Core. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a venir acá, vamos a hacer clic derecho acá, vamos a darle a agregar, le vamos a dar a Service Reference y fíjate que aquí tenemos Service References, OpenAPI y gRPC. Eso es lo que queremos, así que le vamos a dar a agregar. Aquí yo puedo escoger gRPC, le vamos a dar a siguiente. Fíjate que yo puedo escoger o un archivo, en mi caso yo tengo el proto en mi PC, así que yo puedo escoger ese, o también puedo escoger una URL en caso de que el proto esté expuesto a través de una URL. Vamos a escoger File, le voy a dar a Browse, y yo voy a venir acá, voy a venir a prueba gRPC, y yo voy a buscar protos, y voy a buscar este grid proto que tenemos acá, le vamos a dar a abrir, y yo voy a seleccionar cómo vamos a generar el código. No es un código de servidor, porque yo no quiero que mi proyecto de Razor Pages sea un servidor. Yo quiero que funcione como un cliente. Así que yo voy a escoger solamente cliente. Fíjate que cliente está acá. Y le voy a dar a finalizar. Y eso va a generar todo el código necesario. También, como puedes ver, va a instalar los paquetes de NuGet necesarios para que funcione. Ya está terminado. Así que yo le puedo dar a cerrar. Y tan simple como eso, ya está configurado. Y ahora podemos utilizarlo. Le vamos a dar a salvar acá. Vamos a venir acá, vamos a ver que si venimos acá, tenemos esta estructura que se ha creado, donde se expresa que tenemos una relación con el proto, grid en este caso. Ahora lo que yo voy a hacer es que yo voy a cerrar acá, y yo voy a venir acá, a mi index.html, y yo voy a hacer lo siguiente. Lo primero que yo necesito es la URL en la cual se va a encontrar mi servicio de gRPC. Una manera sencilla de averiguar eso es corriendo el servicio prueba gRPC. Así que yo puedo presionar el control F5 para ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver que me sale esta consola que tenemos acá y tenemos HTTPS acá y es este el que tenemos que utilizar. La razón de esto es porque gRPC utiliza HTTP2, el cual me obliga a utilizar HTTPS. Por eso solamente tenemos HTTPS acá y no una opción de HTTP. Así que yo voy a copiar esto y yo voy a cerrar acá. Y yo voy a venir acá y yo voy a decir var URL y vamos a colocar la URL de nuestro servicio. Es claro que esto lo podemos colocar, por ejemplo, en el app settings JSON o algo por el estilo, pero por ahora lo podemos tener acá. Ahora yo voy a inicializar un canal y el canal es el que va a utilizar esta URL para comunicarse con nuestro servicio. Vamos a decir canal, vamos a decir gRPC channel, esta para la dirección URL que tenemos acá. Y ahora vamos a decir cliente. Yo voy a utilizar un cliente que se ha generado automáticamente. Yo voy a decir para eso greeter.greeterClient y fíjate cómo se ha colocado este namespace acá de prueba gRPC y aquí yo le voy a pasar el canal. Vamos a decir canal. Y a través de este cliente yo voy a poder invocar la función sayHello de greeterService.
yo voy a generar un campo, presionando control punto, vamos a generar un campo acá, es decir, una variable a nivel de la clase, para así poder utilizarlo desde acá. La idea de inicializarlo acá es solo inicializarlo en un solo lugar, solo inicializar el cliente en un solo lugar y poder utilizarlo desde distintas partes de esta clase. Vamos a venir al método onPost. Aquí se supone que yo voy a tener acceso a este nombre y yo lo que voy a hacer entonces es que yo voy a construir el tipo de dato de entrada. Recordamos que el tipo de dato de entrada va a ser un hello request. Así que yo voy a decir var hello request igual a new hello request. Fíjate que me sale mi hello request. Y yo puedo decir hello request punto name igual a nombre, que va a ser esta propiedad que tenemos acá. Y ahora yo voy a decir var resultado igual a cliente punto. Fíjate que tenemos dos maneras de hacerlo. Tenemos sayHello o sayHello async, donde sayHello async es asíncrono. Yo puedo hacerlo asíncrono, así que vamos a decir sayHello async y yo voy a decir entonces hello request y esto me va a retornar un task de hello reply. Para eso yo puedo utilizar await y como estamos utilizando await necesitamos decir async acá y task por acá. Y ya con eso tenemos un resultado que es del tipo de dato hello reply, tal como indica el proto. El tipo de dato de retorno va a ser un hello reply, que es este tipo que tenemos acá. Y como podemos ver, tenemos una propiedad string mensaje. Así que yo puedo venir acá y yo puedo decir resultado message o mensaje. Y yo lo que voy a hacer es que yo voy a colocar una propiedad llamada mensaje, la voy a colocar acá. Y yo voy a decir mensaje igual a resultado mensaje. Y fíjate que aquí, como si fuera una función normal, yo estoy diciendo sayHello async, pero esto está yendo hacia mi greeter service, que puede ser en otro dominio, puede ser en otro servidor, está invocando este método que tenemos acá y está devolviendo un valor, y este valor yo simplemente lo obtengo acá y pues lo utilizo. Vamos entonces a colocar este mensaje en pantalla, así que yo voy a venir acá y yo puedo venir acá abajo y decir div mensaje del servidor y aquí yo voy a decir model.mensaje y vamos a hacer una prueba. Vamos a venir al Solution Explorer y como yo necesito correr estas dos aplicaciones de manera simultánea, claro, porque yo necesito el cliente para poder utilizarlo e interactuar con él y necesito el servidor, que es donde se encuentra el greeter service, que tiene la función sayHello que yo quiero invocar. Así que para eso yo vengo acá y digo clic derecho, Set Startup Projects. Podemos configurar múltiples proyectos para que inicien de manera simultánea, así que yo voy a colocar esto como Start y esto como Start. Fíjate que entonces nuestros dos proyectos van a correr cuando yo corra mi aplicación. Así que yo voy a decir Control F5 ahora y eso va a correr ambos proyectos de manera simultánea. Aquí tenemos entonces nuestra consola por un lado y aquí tenemos nuestro Razor Pages por el otro lado. Si yo escribo Felipe y le damos a enviar, vamos a ver que tenemos Hello Felipe. Si yo escribo otra cosa, vamos a decir Claudia, y yo escribo y le doy a enviar, tenemos Hello Claudia. Así que efectivamente estamos invocando nuestro servicio de gRPC. Vamos a ver que esto es cierto. Vamos a venir acá, vamos a colocar un breakpoint acá, y vamos a ver que efectivamente es este código el que estamos ejecutando. E incluso lo podemos cambiar. Vamos a decir hola. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a venir acá, voy a dejar de correr esto y ahora voy a presionar F5 en vez de control F5 para correr mi aplicación en modo debugging. Y aquí tenemos esto, yo voy a venir acá y yo voy a colocar Guillermo, vamos a presionar enviar y vemos que hemos caído acá en nuestro greeter service, que es una aplicación en otro proyecto. Y como podemos ver, podemos inspeccionar esto. Vemos que tenemos name Guillermo, aquí tenemos context, podemos explorar qué tenemos acá. Algo que podemos ver que tenemos es el host, información del método, tenemos acceso a esta metadata. Así que si tú quieres información acerca del contexto en el que se ejecuta tu servicio de gRPC, puedes utilizar esta variable de contexto que tenemos acá. Podemos presionar F5 para ver que continúa ejecutándose la aplicación y aquí tenemos hola Guillermo en nuestra aplicación de Razor Pages. No estamos limitados a utilizar ASP.NET Core como cliente de nuestro servicio de gRPC. Podemos utilizar, por ejemplo, una aplicación de WinForms. Dado que WinForms está en modo preview, yo estoy utilizando Visual Studio Preview, como puedes ver acá.
Tú puedes hacer también este mismo cliente que yo voy a hacer ahora con un worker service o con una aplicación de consola o con lo que tú quieras. Yo solamente para que se vea cómo va el avance del trabajo de WinForm en .NET Core, vamos a utilizar una aplicación de WinForm. Así que yo voy a decir nuevo proyecto. Vamos a buscar WinForm acá. Aquí tenemos WinForm de .NET Core. Le vamos a dar a siguiente. Le vamos a llamar cliente WinForms. Y le vamos a dar a crear. Y aquí tenemos una aplicación de WinForms bastante común. Si hacemos doble clic acá, vamos a ver que tenemos nuestro modo de edición. Tenemos un toolbox acá donde podemos arrastrar controles. Yo puedo decir arrastrar este control. Podemos arrastrar también un textbox acá y un botón acá. Vamos a colocar un nombre. Yo le doy clic acá y presiono F4 para abrir las propiedades. Y yo voy a decir acá nombre. Vamos a decir acá, vamos a ordenar esto un poco, F4. Y yo voy a decir, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner un nombre significativo, ese textbox, digamos txt nombre. Y finalmente, este botón, le vamos a cambiar el texto y el nombre. El nombre va a ser botón enviar, enter. Y vamos a buscar texto aquí y vamos a decir enviar. Ahora yo voy a hacer doble clic acá y eso me va a generar este código, el cual se va a ejecutar cuando hagamos clic en el botón. Claro, lo que sigue ahora es hacer una referencia al proto de nuestro servidor de gRPC para poder utilizar esta aplicación como cliente. Y es exactamente el mismo proceso. El mismo proceso que hicimos con nuestra aplicación de Razor Pages. Vamos a venir acá, clic derecho, agregar, Service Reference. Vamos a ver el poder de gRPC. Vamos a ver qué fácil es generar otro cliente más. Doble clic acá. Vamos a File, Browse, vamos para atrás, vamos a Prueba gRPC, Protos, Grid Proto y lo generamos como un cliente. Perfecto, Finish. Eso va a instalar los paquetes necesarios, como puedes ver. Y se ha agregado todo, le damos a cerrar y ya yo puedo utilizar mi servicio de gRPC acá. Vamos a venir acá y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos en nuestro index CSHTML. Yo incluso voy a copiar código. No tengo ni siquiera que crearlo de cero. Vamos a copiar este código. Vamos a venir acá. Y vamos a venir acá. Y como podemos ver, podemos traer este namespace de gRPC Net Client. Y vamos a traer también ese namespace de prueba gRPC. Y vamos a generar esto como un campo de solo lectura acá. Y vamos a venir ahora para acá y yo puedo también copiar este código de acá. Vamos a copiar este código. Vamos a copiar todo esto. Vamos a venir acá y vamos a pegarlo. Lo único que aquí yo no voy a utilizar programación asíncrona, sino solamente síncrona. Aquí tenemos que colocar txt nombre.text, que es el texto que colocamos en el textbox. Vamos a quitar el await de acá. Y aquí tenemos el resultado que es un hello reply. Fíjate que estamos haciendo todo exactamente igual a como lo hicimos en nuestros Razor Pages. Lo único que nos falta es volver al design. Vamos a colocar un label acá, que es el label donde vamos a colocar el resultado de ejecutar nuestro servicio de gRPC. Así que yo voy a venir acá, voy a quitar este texto de acá y le voy a colocar un nombre, o voy a editar el nombre de este label. Vamos a decir label resultado, enter, salvar y vamos acá. Y yo voy a decir acá label resultado.text igual a resultado.message o mensaje. Y ya eso debería ser todo. Ahora yo lo que voy a hacer es que yo voy a volver acá, clic derecho, Set Startup Projects, y en vez de inicializar el Razor Pages, yo le voy a dar a None ahora, y voy a invocar o voy a inicializar el cliente WinForms. Y claro, tenemos que mantener nuestra prueba gRPC porque es nuestro servidor. Y ya con eso yo puedo presionar el control F5 y hacer una prueba. Vamos a ver que tenemos acá nuestra consola donde está corriendo nuestro servicio de gRPC. Y aquí tenemos nuestra aplicación de WinForm. Vamos a reducir esto. Y vamos a decir Felipe. Le damos a enviar. Vemos que aquí se ha hecho un procesamiento. Y aquí se retorna hola Felipe. Del mismo modo, otra vez hola Claudia. Hola Claudia. Así que, como podemos ver, es muy sencillo crear un servicio de gRPC con ASP.NET Core. Tenemos una plantilla para eso, la cual nos crea una aplicación de ASP.NET Core configurada para utilizar gRPC. También dijimos que
Al final, un servidor de gRPC en ASP.NET Core es una aplicación de ASP.NET Core. Por tanto, todo lo que hemos aprendido de ASP.NET Core lo podemos utilizar en nuestro servidor de gRPC. Y vimos lo sencillo que es crear clientes de gRPC en .NET. Basta con hacer una referencia al archivo proto, generar el código de cliente y pues utilizar el servicio de gRPC. Muchas gracias.